Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Julio Echeverry y mi ponencia se titula La situación de los derechos de los animales en el Ecuador, de los derechos de la naturaleza al caso Estrellita. En el año 2008, la Constitución ecuatoriana reconoció a la naturaleza como sujeto de derechos complejo, concebido como un sistema armónico entre los sistemas naturales, los seres humanos y otras especies animales, configurando el buen vivir o summa causai como una alternativa al modelo antropocentrista que plantea los ecosistemas como mero recurso objeto de explotación. Así se construye una propuesta de revalorización inherente, plasmando un profundo compromiso con el presente y el futuro, basado en la construcción de una nueva forma de convivencia en diversidad, en una nueva visión que, a criterio de Gudinas, incluye tanto lo social como lo ambiental y solo puede darse con una Pachamama protegida y conservada. Así, los manglares, los ríos, los bosques y también los animales fueron objeto de análisis constitucional, obligando a incluir aspectos biológicos y sociológicos, además de jurídicos, en el reconocimiento de sus derechos específicos como sujetos concretos que poseen características propias, recurriendo a la interdisciplinariedad como motor de búsqueda de soluciones diferentes a los problemas que aquejan a la sociedad. Más allá del pensamiento binario, para comprender que las leyes humanas deben estar acorde a las leyes de la naturaleza y así lograr un cambio de gobernanza que respete toda vida por igual, como bien lo expone Daniel Noguera. Hasta ese entonces, la visión imperante frente a las consideraciones hacia los animales tenía como base la filosofía descartiana, que presenta a la naturaleza como una máquina y a los animales como réplicas desprovistas de conciencia que no experimentan placer o dolor. Evidentemente, a la luz del texto constitucional ecuatoriano, resultaba incompatible y por tanto era necesario un nuevo régimen de protección que trascienda la simplificación de los animales como bienes de propiedad de los seres humanos, cuya regulación se restringía únicamente al derecho civil. Posteriormente, ya para el año 2022, la Corte Constitucional, en uso de su atribución de selección de sentencias para la generación de jurisprudencia vinculante, eligió un habeas corpus interpuesto en el año 2019 a favor de una mona chorongo llamada Estrellita, que vivió 18 años en una vivienda con una mujer que se percibía como su madre. Este hecho fue conocido por las autoridades públicas ecuatorianas y se inició un procedimiento administrativo que tenía la finalidad de otorgar la custodia del espécimen de vida silvestre a un centro de manejo autorizado por la Autoridad Ambiental Nacional. Finalmente, el habeas corpus que pretendía la licencia de tenencia de vida silvestre y la devolución de la mona chorongo fue negado por considerar la necesidad de proteger la naturaleza por parte de la autoridad ambiental y porque fue interpuesto, lastimosamente, cuando la mona chorongo ya había fallecido. Su posterior resolución concretó el reconocimiento de los animales como sujetos de derechos distintos a los de las personas humanas, destacando que su protección deviene de los derechos de la naturaleza garantizados en la Constitución, fundamentalmente bajo la aplicación de dos principios: el principio interespecie y el principio de interpretación ecológica. El principio interespecie, para garantizar la protección de los animales atendiendo de manera específica sus características, por ejemplo, la conservación de las rutas migratorias de las aves o las garantías del bienestar animal en el caso de los animales domesticados. En concreto, en palabras de Silvina Pezzetta, garantizar que los animales puedan hacer valer sus derechos en los territorios en los que viven. A su vez, el principio de interpretación ecológica plantea el respeto a las interacciones biológicas
entre las poblaciones e individuos de cada especie, y por supuesto entre otras especies, como la humana. Esta interacción demanda que algunos individuos se beneficien de otros, evidentemente causándoles el daño y la muerte, como el caso del parasitismo, la herbivoría o la depredación. Por tanto, en este orden de ideas, los derechos a la vida y a la integridad física deben ser interpretados con base en estos dos principios, ya que las interacciones biológicas son el fundamento de la interdependencia, la interrelación y el equilibrio de los ecosistemas. Por ende, cuando un depredador mata a su presa en cumplimiento de la cadena trófica, no se violenta de forma ilegítima el derecho a la vida de un animal, como el caso concreto del ser humano, que como depredador y omnívoro por naturaleza, tiene derecho a alimentarse de otros animales, dada su condición biológica y el principio intrínseco de supervivencia, consagrado como un derecho tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esto creó un escenario propicio para la discusión política, jurídica y moral sobre nuestra relación con los animales, las costumbres y la industria alimentaria, ya que además del reconocimiento de los derechos de los animales como sujetos concretos de la naturaleza, la expedición de la sentencia del caso Estrellita obliga al Estado a cumplir con determinadas disposiciones que deriven en la emisión de protocolos para el manejo de la fauna silvestre y la aprobación de una ley orgánica que regule también, entre otras cosas, la tenencia responsable, la clasificación de los animales requerida para atender a sus particularidades y la producción y el consumo. Por un lado, al Ejecutivo, a través del Ministerio del Ambiente, se le dispuso crear una regulación guía de sus actuaciones para la protección de los animales silvestres que sean objeto de decomisos o retenciones con la finalidad de que se tomen las medidas adecuadas para su protección. Por otra parte, se le encargó a la Asamblea Nacional que, como órgano legislativo, apruebe una ley orgánica sobre los derechos de los animales, misma que debe recoger los parámetros mínimos establecidos en la sentencia constitucional. Para este efecto se presentó un proyecto de ley que contó con asesoría técnica y participación de la ciudadanía. Lastimosamente, hasta el momento, el Ministerio del Ramo no ha emitido la regulación guía de sus actuaciones, ni la Asamblea ha aprobado la ley orgánica, a pesar de haber recibido, ya en agosto del 2022, un proyecto titulado Ley Orgánica para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos de los Animales No Humanos. En su texto recogía los derechos, los principios, criterios y parámetros mínimos establecidos en la sentencia y presentaba innovaciones normativas como el reconocimiento expreso de los derechos a la vida, la libertad y el buen vivir, principios como el interés superior del animal, la creación de un sistema nacional de protección de los derechos de los animales y un enfoque de violencia interrelacionada que precisa al animal como ser relacional y como centro de preocupación, más que como un individuo aislado, para de este modo hacer posible la preservación de la comunidad y de la vida, como concluye Sara Calderón en su investigación. A pesar de contar con elementos interesantes para plantear el debate en el seno del legislativo, el texto propuesto ha afrontado una campaña mediática y política para desacreditar el proyecto y a sus impulsadores, auspiciada principalmente por los gremios de producción, al punto de influir en la mutilación del proyecto de ley para dejar por fuera derechos, principios, obligaciones institucionales y el contenido relativo a animales destinados al consumo, a la producción y a la experimentación, bajo el argumento de una supuesta intención oculta de prohibir el consumo de carne por ley, la imposibilidad de garantizar derechos a los animales, la suficiencia de los dominios del bienestar animal dispersos en la normativa local, u otras menos coherentes, como la importación de la Agenda 2030 hacia el Ecuador.
actualmente. Más allá de la continua lucha por participar políticamente de la discusión en la Asamblea Nacional, con el fin de impulsar el texto original del proyecto, las organizaciones de interesados en su expedición, identificados como el colectivo LOA, por las siglas de Ley Orgánica Animal, han optado por involucrar nuevamente a la justicia constitucional y llevar a la Corte la discusión, toda vez que los hechos parecen indicar que las obligaciones impuestas al Estado no serán cumplidas en los tiempos dispuestos ni contendrán los mínimos requeridos. En conclusión, si bien existe un largo camino por recorrer, tanto la sentencia del caso Estrellita como la normativa a expedirse constituyen un primer momento en el desarrollo de los derechos de los animales en el modelo constitucional ecuatoriano, y cuestiones como la necesidad de un régimen que regule la situación de los animales destinados a la producción, consumo y experimentación, la tutoría responsable de animales de compañía y el respeto debido a la fauna silvestre son puntos de partida para alcanzar objetivos inmediatos de consideración para dignificar las relaciones entre animales humanos y no humanos, persiguiendo precisamente el buen vivir, que como diría el ecuatoriano David Cortés, es una alternativa en construcción que exige experimentación, creatividad e imaginación, siendo más bien una actitud de vida y no un programa acabado. Muchísimas gracias por su atención.